Gloria al Señor Jesús. Sí, amén. Damos honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Damos honra y gloria a nuestro Señor Jesús el Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos y hermanas, yo les invito, hermanos, que abremos nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Como mencioné la semana pasada, hermanos, comentarios y preguntas, pues al final voy a abrir un espacio para los que tienen preguntas o comentarios, los que tienen pregunta, que quieren hacer una pregunta, o los que quieren hacer un comentario acerca de lo que se va a compartir ahorita, hermanos, al último vamos a hacer un espacio. Estoy haciendo esto porque el pasado lo dejaba pues en medio del sermón, en medio del mensaje, y lo que empecé a observar que medio como interrumpía mucho el mensaje que estaba compartiendo yo, que compartía otros predicadores que han estado aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y las interrupciones pues como que no daba el mensaje su eficacia por causa de interrupciones. Entonces hagamos eso. Si tienen pregunta, lo hagamos al final. Amén. Sí, amén. Amén. Vamos a empezar el libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Lo voy a empezar yo, hermanos, pero todos están ahí. Sí, amén. ¿Están todos ahí? You guys got it in the back? ¿Me entiendes cuando hablo mi español todo? Sí, Ok. amén. Yeah. Hasta tal vez me entienden mejor porque hablo todo así, y los que sí saben español de verdad tal vez son los que tienen más dificultad en entender cuando yo hablo en español, ¿verdad? Oh. Ok. Aleluya, gloria al Señor. Somos bilingües. Somos bilingües. Spanglish. Sí. Dice así la palabra de Dios de esta manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hasta ahí nomás. Amén. Les voy a dar un poquito de información de fondo de estos dos versículos que acabamos de leer. Jesús, pues andando en Jerusalén, llegó al templo, hermanos, y hubo varios incidentes que sucedieron. Al llegar el Señor al templo, unos fariseos le trajeron la mujer adúltera y le decían a Jesús: Jesús, haga juicio, porque la ley de Moisés dice así. ¿Tú qué dices? El Señor dijo con mucha sabiduría: el que es libre de pecado, tire la primer piedra, hermanos. Después de ese suceso, entonces Jesús empezó a enseñar al público, diciendo que Él era la luz del mundo. Y tuvo un diálogo entre los fariseos acerca del testimonio de sí mismo, porque esos fariseos eran otro grupo ya de fariseos. Decían: pero mira, tú estás dando testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y dijo el Señor: aunque sí doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero de todas maneras. Amén. Y entonces siguió la conversación y dijo que el Señor dijo que iba a ir a un lugar donde nadie no le podían seguir, o por lo menos los que estaban presentes no podían seguir. Pues estaba hablando él acerca del reino de los cielos, hermanos.
Y también dijo estas palabras muy importantes. He expresado esas palabras a ustedes también. Lo que dijo el Señor Jesús, que dijo, si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amén. Hermanos míos, hermanos, en esas palabras está el Evangelio aquí, hermanos. Si no hemos creído que Jesús es el Señor y ha pagado, hermanos, el precio, y que Él ha pagado el precio de nuestros pecados, nosotros vamos a morir en nuestros pecados y estar perdidos eternamente. Y entonces, la gente que estaba ahí escuchando a Cristo ahí, le creían en Él. Y entonces dijo estas palabras, y vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Cristo Jesús. Mira, hermanos, nota que dijo, si vosotros permanezcan en mi palabra, de veras serán mis discípulos, de veras serán mis seguidores. La diferencia, hermanos, de una persona dedicado a Dios, consagrado, que sigue fielmente a Dios, y otro que tiene esa confesión como una confesión superficial, es que si permanezcan en la palabra que Dios da, hermanos, es la diferencia. El que se mantiene firme en la palabra de Dios, ese es verdad, discípulo de Cristo, hermanos. Y conocerán la verdad, o sea, el Evangelio, conocerán el mensaje del Señor, hermanos. Y pongo mucha énfasis en eso, en el mensaje del Señor. Porque, hermanos míos, ustedes mismos son testigos de varios que han pregonado cosas que son hasta antibíblicos y dicen, eso es lo que Dios quiere para usted. Pero hermanos míos, tales cosas no son el mensaje del Señor. Pero los que permanezcan en la palabra de Dios conocerán la verdad, conocerá cuál es el mensaje del Señor y cuál no es el mensaje del Señor. Que los que van a tener discernimiento, hermanos, esos son, como he mencionado muchas veces en el pasado, nuestro discernimiento es lo que hemos entendido, lo que hemos aprendido de la misma palabra de Dios, hermanos. Yo me acuerdo que les platiqué un poco la semana pasada de la semana pasada empezamos con un cita acerca de los profetas de la antigüedad, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y luego pues les leí algún post que alguien puso en internet que era diciendo que era un profeta o algo, ¿se acuerdan? Y reclamaban a los pastores diciendo, dice así el Señor, ay de los pastores que no usan a los profetas, sino los hacen a un lado. Y hasta quería responder diciendo, mira, la razón que los pastores hacen a un lado a esos entre comillas profetas, porque tienen discernimiento, que no son profetas, tienen discernimiento, hermanos. Y se nota porque la palabra de Dios nos dice claramente que los profetas eran hasta Juan el Bautista. O sea, palabras mismas del Señor Jesús, el Cristo. Y número 2, hay que medir el mensaje que dan los profetas, entre comillas, con lo que dice la palabra de Dios. Si hay una contradicción, entonces no fue Dios que estaba hablando en primer lugar. Amén. Y sí había una contradicción muy fuerte en lo que decía esta persona, o lo que escribió esta persona. Pero mira, continuando adelante, hermanos. Los que verdaderamente son discípulos, los que permanezcan en la palabra de Dios, conocerán el mensaje del Señor y serán libres del engaño, de error, de esclavitud a diferentes ideologías, supersticiones y preceptos que son según el hombre y que son según el Dios de este siglo, que son conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, como nos dice en Colosenses 2:8, hermanos. Tales cosas que arrastran al hombre a una etapa oscura en su caminar en vida. De esto hablaba Cristo Jesús, y eso también un punto central del Evangelio mismo también. Aleluya. O sea, hermanos, cuando aquí diciendo conoceréis la verdad, pues está hablando del Evangelio, el mensaje de Cristo Jesús, el mensaje del Señor.
es el mensaje revelado por Dios mismo a los hombres acerca de su condición de pecador y su necesidad de un Salvador. Y siendo redimidos, cuando ya siendo redimidos, que andemos de una manera que agrada a nuestro Dios. Así como dijo no el apóstol, sino Bautista Juan el Bautista, diciendo, haced frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. La verdad, o sea, el Evangelio, les iba a librar de la esclavitud, del pecado. Y el sentido de este mensaje es acerca de la verdad. La verdad, el concepto de ella, hermanos. Estoy hablando, pues, verdad, no necesariamente como verdad del Evangelio, sino la verdad misma. Ajá. Es lo que es el enfoque de este mensaje, hermanos. Sabemos que la palabra verdad indica información que es verídico, que no es falsa, hermanos y hermanas. Y he mirado, hermanos, he mirado ciertas cosas y por los cuales, basado en esas observaciones, he sentido la necesidad de dar este mensaje, hermanos. Conforme a la palabra de Dios, la verdad es sumamente valioso. Hermano, si puede ir leerme Proverbios 23. Usted, hermano Jorge, tenga listo Zacarías 8:16. Hermana Lala, tenga listo Efesios 4:25. 23 Proverbios. Amén. Aquí está. No, yo lo tengo. 8:16. 8:16. ¿Qué? Zacarías. ¿Listo, hermano? Amén. Dice la palabra de Dios así, Proverbios 23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Compre la verdad, no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Hermanos, la palabra de Dios nos dice, tenga la verdad. Tenga la verdad. No lo deshaces. No deshagas de ella. No deshagas de la verdad. Es tan importante, hermanos, la verdad, que hasta Dios lo hizo uno de los 10 mandamientos. Si hayan fijado, que uno de los 10 mandamientos que nos dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Contra tu prójimo. Hermanos míos, en la ley antigua era tan seria la persona que miente en juicio contra alguien, que si esa persona, y era tan serio, que si una persona daba falso testimonio en juicio, y se hallaba que que no era verdad ese testimonio que dio esa persona, entonces esa persona, el falso testigo, iba a llevar el mismo castigo que hubiera llevado el otro que si hubiera sido condenado por su testimonio. O sea, por ejemplo, en la ley antigua, si alguno era acusado de asesinato y obviamente el pena por asesinato, por homicidio y asesinato era muerte. Y había alguien llegó a testificar, dice, esa persona mató a otro y así, y se descubre que ese testimonio era falso, aquel testigo iba a llevar la pena de muerte. Así estaba de serio, la verdad. Así, hermanos, así estaba de serio, hermanos. Y entonces, obviamente, Dios nos comunica por medio de su palabra que el deber
de comunicar la verdad. Hermano Jorge, en Zacarías 8:16. Estas son las cosas que habéis de hacer: hablar verdad cada cual con su prójimo, buscar según la verdad, y lo conduce a la paz en vuestras puertas. Siguiente versículo también. Si alguno de vosotros piensa mal en su corazón contra su prójimo, ni habéis jurado en falso, porque todas estas son las cosas que aborrece, dice el Señor. Amén. Así. Hablar verdad cada uno a su prójimo, a su vecino. Amén. Ninguno de nosotros pensamos mal contra nuestro vecino, ni tampoco amemos hacer el juramento falso, porque son aborrecidos por Dios. Hermana Lala, Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Hasta en nuestra dispensación de la gracia, nosotros, siendo hermanos, siendo parte del cuerpo de Cristo, tenemos también ese deber, impartir la verdad unos a otros. Que no andemos engañando a nuestros propios hermanos en Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Y obviamente, como ya miramos, Dios abomina el fraude y la mentira, hermanos. Leticia, si puedes leer Proverbios 12:19. Y usted, hermana Julia, lee Salmo 101, versículo 7. Sí. 12:19 dice: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Versículo 20 también. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Hasta ahí nomás. ¿Cuál es esa parte, hermana? Proverbios 12, 19 y 20. Proverbios 12, 29 y 20. Yo tengo aquí la lista de versículos que vamos a leer, pues me pueden pedirlo después, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Notan esas palabras. El lengua mentirosa solo existe por un momento. Por un momento. Así declara el Señor. También declara el Señor. En los corazones que piensan mal, ahí hay engaño. Hay engaño. Si vamos al Salmo 101, Ajá, el versículo, ¿cuál era, hermano? el versículo 7. Versículo 101, versículo 7. Versículo 7. ¿Ya, hermano? Sí. Jamás habitará bajo mi techo, porque este dice diferente en la versión. Por favor, lo Bajo podemos mi leer. techo nadie que practique el engaño. Jamás prevalecerá en mi presencia. Nadie que hable con falsedad. Amén. Hasta ahí nomás. Ajá. Ahí está, ahí nomás. Hermanos, miren nomás el Señor lo que dice. No habitará dentro de mi casa, dentro de mi templo, debajo de mi techo. Los que hacen fraude, los que engañan a otros con mentira. Y no progresará ni se afirmará los que hablan mentiras. Proverbios 12:22, yo lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios en esta manera. En Proverbios 12:22 dice así: los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Aleluya, gloria al Señor. Van a notar algo, hermanos, y acabamos de leer esos versículos. Dios abomina mentira,
fraude y engaño. Esas son cosas, esas son parte de la misma familia. Esos hechos, hermanos. Mentira. Fraude y engaño son resultados de mentira, hermanos. Y Dios, hermanos, abomina la falsedad y el engaño. Es porque causa de decepción los inocentes llevan la pérdida o los inocentes mueren. Por esa causa daño increíble. Fue por causa de la mentira que entró el pecado en la humanidad. Amén. Fue por la mentira que provocó la muerte de un profeta. Si ustedes recuerdan, en Segunda de Reyes, Primera de Reyes, hubo un profeta que fue a amonestar a un rey, y al final de ese día ese mismo profeta fue muerto por causa de una mentira de otra persona, hermanos. La proliferación de mentira y falta de verdad causa decadencia en el pueblo, hermanos. Como nos dice aquí la palabra del Señor, mira, los impíos que tienen engaño en su corazón hacen mentira y hablan mentira. ¿Y qué es lo que causa, lo que pasa? Pongan a pensar un momento, hermanos. ¿Qué es lo que ocurre cuando se promulga mucho engaño y mentira dentro de un pueblo? Pues hay decadencia. Hay decadencia, hermanos. Mira, hermanos, hay razón por qué Dios nos dejó esta palabra. Primeramente para nuestra salvación. Amén. Otro, para que nos dé cuadros de principios que Él enseña. Y lo podemos ver en la historia. Ajá, exactamente, amén. Ejemplos. El Antiguo Testamento, pueblo, mira. El Antiguo Testamento nos da un cuadro de Israel cuando era la mentira que predominaba más que la verdad. Si vamos a Jeremías capítulo 7, versículo 28. El Señor les mandaba el profeta Jeremías junto con muchos otros profetas más, exhortándoles que se arrepintieran, que dejaran sus ídolos, que se arrepientan y volviese a Dios, a Dios, hermanos. El mismo Dios que los rescató de la esclavitud en Egipto. El mismo Dios. Pero como pueden ver, no hicieron caso. Ahí estaba Jeremías, otros profetas como él, pregonando esas palabras al pueblo, y el pueblo no escuchó. Y van a encontrar, mira, Jeremías 7:28 nos dice: le dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni admitió corrección. Pereció, ¿qué? Mira, pereció, ¿qué? ¿Qué es lo que pereció? La verdad. Pereció la verdad y la boca de ellos fue cortada, hermanos. Obviamente, ya no había verdad en el pueblo. ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba en el pueblo de Israel? Eso es lo que pasaba. Aunque Jeremías y otros profetas llamados por Dios hablaban al pueblo diciendo arrepentíos, también existía todo un conjunto de otros hombres que también se llamaban profetas y daban mensajes a lo contrario. A lo contrario. Engaño. Exactamente, engaño, diciendo, mira, todo está bien, el asunto todo estaba bien, y decía estos profetas entre comillas, esos profetas falsos, diciendo, engañando al pueblo. Y aunque estaban hablando Jeremías y sus colegas, hermanos, hablando la verdad, el pueblo no escuchaba la verdad, pereció la verdad. Se hablaba la verdad, pero nadie hacía caso a la verdad. Y eso fue para su ruina de ese pueblo. Jeremías 9:3 nos dice algo semejante. Voy a leer desde el primer versículo. Dice así: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo.
¿O quién me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Prevaricadores, gracias hermanos. Hicieron que su lengua lanzara, ¿qué? Mentira, como un narco. Y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron, y me han desconocido, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando. La misma situación. Mentira era que reinaba en el pueblo. Ya ni podía confiar en el vecino ni el hermano de uno. Cada uno engañaba o calumniaba, hermanos. Y siguió la situación que ellos se sentían cómodos en su situación que estaban. Aunque reinaba el mentira, estaban cómodos con la mentira. ¿Por qué? Porque les hacía sentir bien. Les hacía sentir bien. No había temor de Dios. Les hacía sentir bien. En Isaías 28:15 nos dice: por Cristo Jesús. Este es lo que Dios impartió por boca de Isaías profeta, el profeta mesiánico, hermanos. Decía, dirigiéndose a los líderes del pueblo, del reino. Isaías 18:15. Sí, dirigiéndose al pueblo de Israel, a los líderes del gobierno, diciendo esto: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. Hicimos convenio con Seol. Isaías 28:15. Pacto tenemos hecho con la muerte. E hicimos convenio con Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. Y en la falsedad nos esconderemos. Santo el Señor, ayuda a tu pueblo, Señor Jesús. Y por tanto el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Mira, hermanos, ya el pueblo estaba cómodos en la mentira, porque les hacía sentir bien. Pues ¿qué decían los profetas falsos en esos tiempos? Llega esa invasión, pero no se preocupen, Dios los va a librar. Dios los va a librar. Dios mandó esos ejércitos como juicio a ese pueblo por causa de su pecado. El Señor los exhortó diciendo, cuando ellos entraron en Canaán, diciendo: mira, yo estoy con ustedes. Y esas naciones que están aquí en esta tierra van a ser arrojados ante ustedes, porque por causa de sus abominaciones, la misma tierra los vomita. Cuidad de no hacer lo mismo, decía Dios a este pueblo, porque si hacen los mismos hechos que estos pueblos hacen, también la tierra os vomitará. Así le dijo Dios cuando ya estaba para entrar a Canaán. Y ahí con los siglos empezaron a ser igual o hasta peor que los pueblos que estaban ahí antes. Y entonces pues sucedió lo que dijo el Señor: la tierra los vomitó, o sea, fueron conquistados y llevados al cautiverio. Pero, hermanos, los falsos profetas en ese tiempo engañaban al pueblo para hacerlo sentir bien, confiados. Era tiempo de arrepentirse. No se arrepentían de este pueblo por causa que esos profetas que justificaban los malhechores,
justificamos los malhechores. Isaías 59, 1 al 4. ¿Listos, pueblo? Amén. Isaías 59. Dice así la palabra de Dios. He aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminados de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades y dan luz iniquidad. El pueblo, hermanos, con sus pecados, hicieron división entre ellos y Dios. Ya no había uno que buscase la verdad. Su confianza, su refugio, obviamente, la falsedad, el engaño. Y por lo cual, el resultado de eso era que se engendraba de ellos más vanidad, o sea, más falsedad, más engaño, más maldades y más iniquidades. Vayan conmigo al libro de Oseas, capítulo 4. Está. 4 versículos 1, 2. Oh, ok. Después del libro de Daniel. Amén. Me lo robaron. Aquí está. Oseas. Amén. 4, 1. 4:1. Póngalo. ¿Dónde está el Sí, adelante. Oí palabra de Jehová. Yo lo voy a leer, hermano. Amén. Espera un momento. Quiero que todos estén listos porque Es página. hay un punto que voy a impartir aquí. ¿Cómo que no? 88 la página. It's after Daniel. Oh, you mean like the No sé, no, pero Es sé. 4, si no es que es 4. 4, sí. Oh, sí, ya está. 4, no sé. O sea, ya va. Well, I'm going to share right now because it's really blurry. Ya So va. that's why I'm around me sharing this. 4. ¿Sí es 4? Hosea, chapter 4, 1, 12. 2. Y ya están listos. Sí, amén. Amén. 4, capítulo 4, Sí. el primer versículo. Oh, Vamos a amén. empezar. ¿Listos todos? Sí, amén. Amén. Escuchen las palabras que voy a compartir aquí. Oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Santo Dios. Oh, mira, hermanos, ahí el Señor diciendo claramente, mira, hay un problema aquí. No hay verdad. No se está expresando la verdad. No se está expresando la verdad. Hay mucho engaño. Los resultados de la mentira y el engaño. Prejurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, mucho homicidio.
los resultados del engaño, los resultados de la mentira. Hermanos míos, quiero compartir una pregunta. Si usted, lo que tenemos nosotros, lo que hemos aprendido durante el tiempo, nos es conocimiento, ¿verdad? Amén. Pero ¿qué pasa si mucho de lo que se enseña a uno es mentira? ¿Será conocimiento eso? No. No, ¿verdad? Vayan conmigo al versículo 6. ¿Qué dice ahí? Las primeras palabras de ese versículo. Capítulo 6. No, ahí es el mismo versículo No, 6. versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando desechaste el Hasta ahí nomás. Ok. Amén. Están captando el cuadro aquí. ¿Están captando el cuadro aquí, hermanos? Mira, lo que sucede, hermanos, cuando no hay verdad en una sociedad, en una civilización, el pueblo va de mal en peor. Se engañan unos a otros. Y los resultados se escurren a la maldad. Se escurren a hacer lo malo. Y al final, la gente no conozca. No tiene conocimiento. Porque el conocimiento que sí tiene fue basado en error. Es como no tener conocimiento. Y al final de cuentas, es un pueblo que fácil será destruido. Amén. Amén. El punto aquí estoy poniendo. Cuando no hay verdad, cuando no predomina la verdad de una sociedad, hermanos, es un pueblo que no va a progresar, sino va de regreso. Va a empeorar, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Mira, hermanos. Obviamente, hermanos, cuando ya, pues, en nuestra propia vida, nuestro propio caminar, va a llegar momentos cuando necesitamos hacer un juicio o juzgar una cosa, un tema, algo, hermanos. Pero nadie puede hacer un juicio justo si uno no tiene todos los hechos verídicos, si uno no tiene todos los facts. No puede hacer un juicio justo. ¿Entienden esa parte? Amén. You can't make a righteous judgment if you don't have all the facts, all the truth. Si uno solo está armado con mentira, siempre estará falaz sus juicios, hermanos. Y eso es condenado ante los hombres y ante Dios también. Mira, las Escrituras nos exhorta, nos llama que exhortemos unos a otros si andamos en pasos que no son perfectos delante de Dios. Mira, los últimos versículos que van a mirar en el epístola de Santiago dice lo siguiente: si alguno hace volver a uno que se extravió, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Estoy paraphrasing. Hay más palabras, pero ese es el pensamiento. Pero, ¿cómo se supo si aquel se extravió? ¿Qué evidencias verídicas hubo? Por sus frutos los conocerán. ¿Qué hechos hubo para exhortarle? Cuento esto porque he visto situaciones donde se levantan falsos en contra de hermanos. En contra de hermanos y hermanas. Se levantan mentiras y que difaman la reputación, el testimonio de aquel hijo o hija de Dios. Y he visto un pobre habilidad en la congregación, en hermanos, en investigar qué son los hechos. ¿Qué son los hechos? ¿Qué es lo que sucedió? Si hacemos juicios en contra de nuestros hermanos basados en mentira, hemos pecado contra nuestro hermano y contra nuestro Dios, hermanos. Y hermanos, la aplicación de esas palabras, hermanos, no estoy diciendo, como dijera no he visto que, digo estas palabras mayormente porque como está el tiempo ya ahora. La aplicación de contenido de este sermón, escuchen todos,
su aplicación es netamente en nuestro país hoy en día, el ambiente de nuestro país. En los últimos meses ha salido una frase para describir la etapa de la historia de nuestro país, que ya somos un país que se dice en inglés post-truth. ¿Cuántos han oído esa expresión? Post-truth. Post-truth. Have you heard of that expression? Post-truth? It's not in school? Not in school? What it means. O sea, es una frase que está diciendo últimamente acerca de cómo estamos nosotros como país ya en estos tiempos. O sea, significa que ya estamos en una etapa en nuestra historia de este país donde ya no importa qué es la verdad. Que ya la verdad no es el que reina en nuestras conversaciones, ni en nuestras investigaciones, ni en nuestros juicios, hermanos. Ya se hizo a un lado en la idea de la verdad. La mayoría ya no les importa la verdad ni los hechos. Lo que les importa a la mayoría ya en este tiempo es que sus argumentos vencen al fin del día, que salen ganando sus argumentos, sus posiciones, y hasta van a usar y ya están usando información falsa para apoyar sus argumentos. Ya, o sea, ya somos una nación de mentirosos. Ya. Nuestro líder, nuestro presidente, pues miente. Pues ¿saben qué? También nuestro gobierno nos miente. También nuestros reporteros mienten. Todos están mintiendo. Mienten. Todos mienten. Hermanos, muchas veces a veces no quiero inyectar cosas de política a las reuniones, pero hermanos míos, estoy mirando que está afectando a todos nosotros este tema. Este asunto de que se hizo a un lado la verdad, que eso empezó a suceder desde la campaña presidencial, era un tema muy grande durante ese tiempo. Por ejemplo, la compañía Facebook, hermanos, recibió mucha crítica durante la campaña porque en su sitio de web de Facebook, hermanos, se notó que había mucha presencia de muchos sitios de noticias, de reporteros, hermanos, de noticieros que daban reportes que eran fraudulentas, que no tenían ningún mérito de verdad, eran fake news sites. Y recibió mucha crítica a Facebook por esta causa, y tal modo que decían que, ¿sabes qué? Necesitamos hacer algo porque está promulgando mucha mentira en nuestro sitio de Facebook. Por ejemplo, hubo una historia que se reportó ahí mismo en Facebook. You probably know this as Pizzagate. Okay, never mind. Había un incidente, una historia que se hizo un incidente muy fuerte, hermanos. Se conoce como Pizzagate, así. Había una pizzería, no me acuerdo dónde, una pizzería, que este reportaje decía que esta pizzería era un lugar, pues por enfrente era una pizzería, pero atrás se reunía gente que abusaban a niños, atrás, y que estaba conectada a este grupo con uno de los candidatos de la presidencia. Obviamente, hermano, es noticia fuerte, pero también era mentira también. No sucedía eso. Pero ¿saben qué? Pero ¿saben lo que era la reacción? Hasta llegó gente armado a ese lugar con el fin supuestamente con el fin de rescatar a esos niños de abusos. Pero no había niños ahí. Todo era mentira. Todo era decepción, hermanos. Los resultados muy fuertes, hermanos. Eso ha dado luz a una nueva generación de palabras, como por ejemplo, hechos alternativas, alternative facts, misinformación, etcétera, palabras semejantes. Al final de cuentas, solo son otros nombres para engaño y mentira. Al final, hermanos, es lo que es.
Y he sentido la necesidad de hablar esto porque a veces cuando escucho en nuestras conversaciones ciertas cosas que no son verdad, pero se promulga. Se promulga, ¿sabes por qué se promulga? Porque todos lo dicen, todos lo andan repitiendo, la misma mentira, todos lo repiten. Ahí lo hacen increíble, hermanos. Y entonces, tenemos que hacer, escuchen muy bien, tenemos que hacer análisis de lo que estamos escuchando, de qué fuentes estamos recibiendo nuestra información, dónde provienen, y escudriñar que si son nuestras fuentes, ¿qué son? ¿Quiénes son nuestras fuentes de información? Y averiguar si es cierto o no. Así como aquellos hermanos que cuando en Berea, hermanos, usted puede leerlo, el libro de los Hechos. El apóstol Pablo llegó a este pueblo, Berea, y les habló del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Sabe lo que hicieron estos hermanos ahí? Agarraron los rollos de las Escrituras y escudriñaron para ver si estaba cierto lo que decía Pablo. Amén, amén. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también. No solamente la cuestión es sobre doctrina, hermanos, sino también la información que estamos hoy escuchando y oyendo acerca de la vida cotidiana. Escudriñar y investigar por nosotros mismos si es verdad esa información. Es verdad, si es verdad o no. Mira, les voy a compartir ustedes un testimonio. Mira, mi primer semestre en la universidad, ahí en San José, California, fuimos con todos como un clase. Éramos freshmen, pues principiantes. Y nos fuimos en un clase que tuve, todos nosotros fuimos junto con el profesor. Era como un workshop, pero para cómo aprender a usar los recursos que tenía la biblioteca de la universidad, el Martin Luther King Library. Cómo usar los recursos de esa biblioteca para investigar muchas fuentes, cómo hacer investigación de fuentes, cómo buscar material si estamos haciendo un reporte, una presentación, y cómo citar nuestras fuentes. Y también la biblioteca tiene, si uno es estudiante o trabaja en la universidad, también tiene acceso a sus database de artículos y research articles. O sea, porque es universidad, también los profesores de la universidad hacen además de enseñar clases, ellos hacen sus experimentos y sus estudios de todo diferente tema de ciencia, y lo que hacen es que escriben lo que han hecho, sus artículos. Esos mismos artículos son mandados a una academia, no sé quién es el que encarga, pero esa academia como medio borra los nombres de los profesores y los manda ese mismo artículo a otros profesores para ver si lo que ellos, los manda a otros expertos en ese mismo ramo, para ver si lo que estaban haciendo estos, si tenía lógica, si tenía sentido, sus resultados, lo que están haciendo, peer-reviewed studies. Y hay toda una colección ahí, uno puede tener acceso ahí por medio de la computadora. Si uno tiene la clave, si uno tiene claves, lo puede tener acceso desde sus casas, hermano. Y andando de esa parte, el que nos estaba dando ese workshop nos decía, tienen que tener mucho cuidado de quiénes son su fuente de información, porque no todo lo que está en internet es válido. No todo lo que se publica en internet es verdad. Y luego en su computadora pudimos ver lo que estaba haciendo en la pantalla, así como ahorita. Él fue a un sitio que hablaba acerca de Martin Luther King Jr., el activista para derechos civiles. Y era como un sitio y daba ciertos hechos acerca de su vida. Pero había unos hechos ahí que no pintaba a este hombre muy agradable. Decía, pero como por ejemplo, decía,
la gente no sabía, no se sabe mucho en público, pero eso son las cosas que él hacía en privado y eran pues cosas pues fuertes. Ajá. Y so, ¿con qué miran aquí? So, oh, pues se mira un resumen de la vida de ese hombre, incluso pues lo que pueden ser sus fallas también en privado. Eran pues cosas medio fuertes y entonces decía, ok, y el que manejaba el workshop decía, ok, ¿cuál es, quién me puede decir quiénes son el que publicó ese sitio de Page? Ajá, y ahí estamos medio mirando la pantalla y al final uno miró hacia abajo, dice que organización tanto algo de derechos así, civiles, algo, etcétera. Ajá. Y miramos que era un nombre, que era un link que se podía hacer clic para llegar a otra parte. So, ok, hay que ver qué es esa organización. Y hizo clic ahí, que nos mandó, es un link que nos mandó, o sea, a la página de hogar, de todo eso. ¿Sabes a dónde nos llevó? El sitio de Ku Klux Klan. Los Ku Klux Klan. Está peligroso. O sea, eso era un ejemplo de mostrar, obviamente, esta organización Ku Klux Klan iba a presentar información que era errónea, o sea, falsa, para dañar la reputación de este hombre, el activista Martin Luther King. Amén. Y obviamente es lo que sucedió aquí en ese ejemplo que nos mostró. Información errónea para dañar su reputación. Wow. Y por lo cual el hombre nos dijo, escudriñen qué son sus fuentes de información. ¿Dónde oí? Si alguien pronuncia algo extraño, un hecho extraño, eso, ¿dónde sacó esa información? ¿Dónde lo sacó? Hermanos míos, el Señor dice claramente, la verdad es importante y la verdad es importante porque si no tenemos verdad, lo que tenemos es mentira y engaño. Y lo que ocurre con el mentira y engaño es causa que un pueblo decae, hermanos, hasta la muerte. Da luz a pecado, hermanos. Da luz a pecado, da luz a muerte, da luz a maldades y iniquidad, hermanos. Decae un pueblo, decae, hermanos. Imagínense eso. Uno que te quiere promulgar una causa, pero usa información errónea para promover su causa. Cuando se descubre, todo eso se imploma hacia abajo, hermanos. Y entonces, pues, el final del día, mi exhortación, mis ruegos hacia todos nosotros, es que hablemos la verdad y no mentira, y escudriñemos qué son nuestras fuentes de información. Amén, amén. Aleluya, gloria al Señor. Ok, ya aquí llegó pues el mensaje. Como les dije, vamos a abrir ese espacio a que tiene comentario o a que tiene una pregunta. Yo voy a decir algo. Sí. Y me voy a ir hasta la cocina. Hasta Adán y Eva. Hey. El Señor habló verdad y les dijo que no comieran del árbol porque se iban a morir. Sí. Pero pues allí estaba el diablo y le dijo a Eva, no es cierto. Serán así y así y así serán dioses, sabiendo lo bueno y lo malo. Entonces allí juntó la verdad con la mentira, el diablo. Y ella creyó y fue y contó lo que pasó. Eso sucede también ahorita. Una persona usa la palabra de Dios, el Evangelio, para hablarlo, y usa mentira y verdad revuelta. Entonces ya no es verdad. Y ya no es verdad, ya se desaparece allí. Ya está contaminado. Y es que tenemos que cuidarnos de eso. Y la palabra que dijo ahorita usted se contamina. Y el Señor
no puede, sí puede arrimarse, pero No, él, porque está él- contaminada. él desecha todo lo contaminado para atrás. Y eso es todo. Amén. Dios le bendiga a nuestro hermano Jorge. Amén, amén. ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario más? Oh, pues hay que notar. Traigan cuadernos para apuntar qué es su pregunta. Ya hay otra hermana la otra vez. Tenía una pregunta pero se me olvidó. Sí, exactamente, hermana Pía. Tengo una pregunta, hermano. Entonces, Sí. ¿quiere decir eso de la verdad y la mentira? Que en una familia también, para que todo se lleve a cabo como debe de ser, debe prevalecer la verdad verdad. siempre. Ajá. Porque así como él nos dejó ese legado, ¿no? De que el pueblo siempre mentía y por eso le iba como le iba. En una Sí. familia también debe prevalecer Igual. la verdad. La verdad. Hey. Aunque sea dolorosa. Buen ejemplo, sí. Aunque sea dolorosa. Amén, porque yo veo en las familias actuales, todos dicen mentiras y que para disfrazar Se esto, justifican. y una mentira tiene que Atrae otra. atraer otra para tapar la primera primera. mentira, y va creciendo y al rato no se puede soportar. Se hace una bola de Sí, es bueno. Hey. Muy buena. Sí. Muy buena. Si no, no sucede como el perico. Le dijo un hermano al otro, dice, fíjate que la hermana fulana se vomitó y echó plumas de perico. Ahí va la otra hermana enseguida. Y esa hermana que fulana se vomitó y le salió un perico. Y ahí se fue la bola. Ahorita que también dijiste eso de que la gente se basa siempre en la mentira. El señor con el que trabajo me dice, mira, trabájame 2 años y yo te dejo todo esto para ti. Pero nada más para que le trabaje. Que le trabaje. Le digo yo, ¿cómo Dame un es la papelito, gente, verdad? dígale. Todo es mentira. Oye, Pero yo digo yo, ¿por qué hace eso? Tiene 4 casas, mucho dinero. Digo, y todavía me trata de engañar como si fuera un Pero niño. dinero quiere Le digo, dinero. no es necesario que me des, le digo. Yo con lo que tú me pagas me basta y Ya. sobra, pero no me estés engañando que porque te voy a dejar toda esa maquinaria para que lo trabaje. ¿Usted qué? Le digo yo, todo es mentira. O puede ser verdad, ¿no? Pero pues, ahí da, hombre. Hay que creer. Hay que estar alertas. Hay que estar alertas. No, si tiene familia. Una hija nada más. Con eso Esa es basta. la hija. Con eso Con basta. eso. Por eso te digo, y pues de aquí a 2 años pasan muchas cosas. ¿Quién quita la hija? Yo no te lo deseo. Ojalá que dure muchos años, pero Mira, yo conozco una persona y vive que su patrón, un viejito, le dijo, mira, aquí vas a trabajar hasta que yo me muera y pues te voy a vender este lugar y ahí me vas pagando como tú puedas y si el día que me muera me debes, pues ya. Ya está liquidado. Y sí murió y lo enterró y se quedó con lo que tenía. Y sí fue cierto. Bueno, si le dejó papeles está bien, pero si no le Ah. dejó papeles, Pero si no tenía papeles, si no le haya dejado papeles, pues le había quitado al gobierno hey, todo el dinero. También eso. hey, Porque el Ya sé. gobierno de eso se papelitos hablan. hey. Papelitos hablan. Esto me hace recordar, mira, de un comentario que hizo un predicador, Washer. Él comentó que una vez fueron a un funeral y en ese funeral pues había alguien que falleció, una persona que cuando estaba joven pues estaba caminando pues ahí atendían las reuniones de iglesia, pero con los años se le alejó y se hizo pues su propia vida y pues falleció pues esta persona. Y entonces el predicador pues decía, pues yo tengo en mente, estoy consciente, yo estoy seguro que está el Señor porque yo estuve presente cuando hizo confesión de fe. Y así, yo estaba presente esto, yo estaba presente el otro, al final. Ajá, o pues al principio, pues, ajá. Y este hombre, pues este predicador contó que
le habló, dijo, ¿y por qué le dijiste eso a la gente? Y dijo, pues mira, pues él dijo estas cosas, pues sí hizo confesión de fe al principio, o sea, sí hizo confesión de fe, pero lo guardó al final, lo guardó, y dijo, pues no puedo decir eso al pueblo, pues al pueblo, pues la familia que estaba ahí. Y entonces pues dijo, mira, ok, entiendo eso, pero entiendes lo que voy a compartir contigo. Y usted supo que estaba y terminó en malos pasos ese hombre que falleció, y lo justificaste al hombre. Ya todas esas personas que llegaron, que no conocen a Cristo, menos van a venir a conocer a Cristo, porque justificaste a todos ellos también. O sea, diste mentira para hacer sentirla bien a la gente, pero todos se van a sentir bien y van a morir sintiendo bien, morir en sus pecados. Así le dijo. Los hermanos, ay, cuida.